si quisiéramos saber. Entonces, ahí está. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Entonces, vamos a trabajar el siguiente. En el siguiente, pues, aquí prácticamente en el diagrama que nos están dando es el diagrama de cuerpo libre. Es como quien dice la interpretación de lo que está escrito. Ya sabemos que si se dan cuenta, siempre la estructura siempre es la misma que se nos da, no se nos da algo diferente. Entonces, eh, aquí no solamente que la única diferencia es, nos están preguntando que determinar si el cuerpo se mueve o no. Para este tipo de situaciones, cuando nos estén dando tanto el coeficiente de fricción cinético como el coeficiente de fricción estático, vamos a tomar todo el tiempo el estático, ¿verdad? Ya que vamos a suponer que el cuerpo no se está moviendo o va a empezar a moverse, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a decir que es estático. Entonces, aquí, si se dan cuenta, el peso nos están dando en kilogramos. Entonces, kilogramos para poder calcular el peso muy bien, que es W, vamos a hacer los 10 kilogramos por 9.8, que es la gravedad. Entonces, esto al momento de multiplicarlo nos da un valor de 98. Aunque W es igual, el peso es de 98 newtons. Ya sé exactamente cuál es el peso. Ahora, lo primero que voy a hacer yo es la sumatoria siempre de fuerzas en Y es igual a 0. Como ya sabemos, para este tipo de situación, siempre los positivos tenemos la normal, que es positiva, menos el peso, que es W, igual a 0. Entonces, la normal es es el valor que no conozco. Entonces, para esto voy a pasar la W del otro lado del signo igual. Estos conceptos más matemáticos muy básicos, ¿verdad? Entonces aquí tengo que N, la normal, va a ser de 98 newtons, ya que la normal siempre va a ser lo mismo, puesto que es la reacción del mismo objeto. Ahora bien, ahora como ya sé cuál es el valor de la normal, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X, que esto va a ser siempre igual a 0, y voy a hacer lo que siguiente. En este caso X es lo horizontal, ¿verdad? Vamos siempre a hacer lo positivo y vamos a decir, primero la fuerza, pues positiva, menos la fricción, y eso va a ser igual a 0. Igual a 0. Ahora bien, la fricción la vamos a pasar del otro lado. Vamos a decir, fuerza va a ser igual a fricción. Entonces, nos dice exactamente que la fuerza va a estar dada por la fricción que ya habíamos establecido, que es mu en ese estático, por la normal. Entonces decimos fuerza es igual a mu estático, que es el 0.7. Aclaro de una vez, siempre cuando nos estén dando dos coeficientes de fricción, vamos a tomar el estático para un determinado objeto. Punto 7.
Recordemos que los coeficientes de fricción no tienen unidad. Y en este caso vamos a tomar la normal, que la normal es de 98 newtons. En este caso vamos a ir a multiplicar esto. Y a la hora de multiplicar es 0.7 por 98 nos da a 69 aproximado. Entonces, mi respuesta para esto es la fuerza que está ejercida es de 69. ¿Qué quiere decir esto? Ya que necesito una fuerza de 69 para empezar a moverse. Eso quiere decir que el objeto no está en movimiento, ¿verdad? Le hace falta, está estático, es decir, que no se mueve, sino que está para empezar a moverse, ¿verdad? Necesita como que un newton más para poder empezar a ejecutar una fricción. Entonces, ese sería el ejemplo número 3. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Muy bien, entonces vamos a hacer, para este ejemplo, vamos a hacer el, el diagrama de cuerpo libre de este ejemplo. Para eso, estas líneas lo vamos a hacer. Vamos a realizar, en base a esto, vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso, ya habiendo realizado el diagrama de cuerpo libre, vamos a determinar lo siguiente. Se calcula la fuerza que se debe aplicar al tanque para empezar a moverse, sabiendo que tiene una masa de 50 toneladas y un coeficiente de fricción cinético de 0.4 y un estático de 0.7. Entonces, lo primero que va a hacer es saber, debemos de conocer que en una tonelada hay 1000 en una tonelada hay 1000 kilogramos. Entonces, como aquí, independientemente de cada uno de estos, como nos están diciendo que en una tonelada hay 1000 kilogramos, entonces, por lo tanto, serían 50,000 kilogramos, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver esto y vamos a decir W es igual a la cantidad de toneladas que es de 50 mil es 50,000 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos que 50,000 por 9.8. Al final vamos a ir a obtener que es de 490. Es 490 mil newtons. Entonces,
vamos a ir a analizar lo siguiente, como exactamente, es que el tanque vamos a asumir que siempre está estático. Siempre cuando nos estén dando dos coeficientes de fricción, vamos a asumir que los objetos no están en movimiento. Entonces vamos a decir sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora, bien, entonces vamos a decir, aquí solamente están actuando la normal, que es positiva, menos el peso, que es la W, dentro del 0. Al final decimos que N va a ser igual a 4900 newtons. Ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Porque nos están pidiendo cuál es calcular la fuerza que se debe aplicar al tanque para empezar a moverlo. Entonces, aquí vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Entonces vamos a decir, primero la fuerza que está positiva, menos la fricción que es 0. Estamos solamente en X. Entonces, vamos a decir que la fuerza es A, coeficiente de fricción estático por la normal, o es en este caso por la masa. Ese es el principio, ciertamente, dentro de la normal. Esto va a ser igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir fuerza va a ser igual, ya vamos a pasar los coeficientes de fricción hacia el otro lado, estático dentro de la normal. Entonces, como siguiente paso, vamos a decir coeficiente de fricción estático es que es de 0.7 multiplicado por la normal que es 490,000 newtons. Entonces, vamos a decir 0.7 por 490,000 nos da una fuerza de 343,000 newtons. O sea que se necesita una excesiva fuerza para empezar a moverse. Entonces, aquí existe un análisis para comprender mejor, tal vez otros ejemplos, vamos a decir esto solamente es un análisis. Si la fuerza es menor a 343,000 newtons, no estará en movimiento, es decir, que el tanque no se mueve, no hay movimiento. Si la fuerza es igual a esta cantidad, 343,000, va a empezar a moverse. Y si la fuerza es mayor a esta misma cantidad, se va a decir que el tanque se está moviendo. Entonces, movimiento va a empezar, no se mueve.
Entonces, ese es el análisis más básico. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo.